Es que están subiendo considerablemente el consumo de medicamentos, de productos que sirven para conciliar el sueño, especialmente en los mayores, y por eso nos hemos ido a una farmacia con nuestra compañera Doina Dimitrescu a preguntar si ellos lo han notado y qué consejos nos podrían dar para conciliar el sueño de una manera más rápida, más sencilla. La escuchamos. Yo sé que he oído la noticia de que se ha aumentado muchísimo la demanda, pero nosotros más o menos llevamos un histórico bastante parecido, por lo menos en los que son de prescripción médica. Productos naturales sí, pero es verdad que con la pandemia también cayeron mucho los productos naturales y ahora pues se ha vuelto a estabilizar la venta. Como medicamento o pastilla, hombre, hay que ver cada caso de cada paciente. Entonces, en pacientes, yo siempre aconsejo que si tiene dudas el paciente que venga a consultarnos, porque nosotros derivamos al médico si ya vemos que es un insomnio crónico, un insomnio producido por otros factores, ¿no? Factores que no son tratables aquí en la oficina de farmacia. Pero que si nos consultan, nosotros ya le digo, podemos derivarlo y hay muchos de ellos que se pueden tratar corrigiendo unos hábitos de vida o con unos tratamientos naturales o suaves que no tienen apenas efectos secundarios ni repercusión en el organismo. El insomnio es un padecimiento que es bastante, que puede ser invalidante y que es necesario tratar y que además, pues bueno, se puede tratar en muchas ocasiones, ya le digo, con hábitos, corrigiendo hábitos y con ciertos tratamientos suaves. Bueno, pues, por ejemplo, no hacer comidas copiosas, no consumir mucho alcohol, todo eso impide que el sueño sea reparador. Hacer ejercicio físico durante el día, pero preferiblemente antes de las 7 de la tarde, porque si no, espabila, digamos. Intentar acostarse todos los días a la misma hora y levantarse a la misma hora, yo sé que eso es complicado en la juventud sobre todo. Luego, ¿qué más? Llevar una vida más o menos ordenada. No consumir cafeína, por lo menos a partir de las 2 de la tarde. Hay algunos medicamentos que también pueden producir insomnio, entonces sí que es importante que nos lo consulten. Bueno, efectivamente también hay insomnios que son puntuales para gente que cambian de turnos de trabajo, para personas que viajan mucho y entonces cambian los horarios continuamente. Entonces estas personas, la melatonina les viene muy bien porque la melatonina regula lo que es el ciclo circadiano y, digamos, hace que se segrega fundamentalmente sobre la noche, pero llega a una edad en que cada vez producimos menos. Entonces, el dar un suplemento de melatonina nos ayuda a conseguir el sueño. Hay que quitar también los estímulos, por ejemplo, los estímulos de mirar un iPad o un móvil antes de acostarse es muy malo porque la luz activa el cerebro para que crea que está despierto, ¿comprende? Entonces eso es malo. Hay que relajarse, dándose baños relajantes, hacer algún ejercicio de relajación, estar tranquilo, o sea, e intentar pensar en cosas relajantes. Luego hay algunos insomnios que están asociados también a algunas etapas de estrés. Entonces, algunos estreses se pueden paliar con medicamentos suaves y otros ya necesitan receta médica, o sea, necesitan el consejo de un profesional médico porque no se consigue frenar con eso. Hay medicamentos también como la difenhidramina o la doxilamina que son también que se pueden vender en farmacias sin necesidad de receta médica y que también son bastante efectivos. Pues ahí lo ven, algunos medicamentos necesitan receta médica, alteraciones del sueño, problemas para conciliar, despertares en mitad de la noche son grandes problemas que se están viendo acrecentados en adultos, pero ¿qué ocurre con los niños? Vamos a hablar con un médico, con el doctor Antonio José Conejo, coordinador del Servicio de Pediatría Vita Sanit Internacional. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hemos visto un poco cómo nos lo cuentan desde ese punto de vista, ¿no? El farmacéutico, esta farmacéutica no había notado un incremento muy pronunciado de venta de fármacos para conciliar el sueño,
pero es una noticia, es una evidencia y es una media que se ha publicado. En el caso de los niños, que es tu ámbito profesional, ¿también tienen problemas para conciliar el sueño? Es una pregunta casi retórica, porque claro que sí que tienen problemas. ¿Qué niño duerme bien, ¿no? Todos los niños, casi todos los niños tienen algún tipo de lo que nosotros como adultos llamamos problemas para conciliar el sueño, pero que realmente no es más que un sueño la mayoría de las veces fisiológico, que es verdad que pasa por distintas fases y que no siempre cuadra con el horario de adulto que la sociedad nos impone, pero que la mayoría de las veces no se considera un problema patológico como tal, aunque sí que supone una causa de disrupción en el ámbito familiar y en el entorno familiar del paciente. O sea, que más allá de los inconvenientes que puede acarrear en el seno familiar, que los niños, que los bebés no duerman bien, ¿cuántos casos realmente tienen detrás un problema médico? ¿O la mayoría no tienen ninguna...? La mayoría no tienen nada. Es complicado dar una cifra. Si podríamos separar, por un lado, los pacientes con algún trastorno del neurodesarrollo, con alguna patología neurológica, que eso muchas veces sí asocian trastornos del sueño, que sí es claramente patológico, pero dentro de la población general quizás las causas más frecuentes sean los problemas obstructivos de la vía respiratoria, lo que se llama el síndrome de apnea, hipopnea durante el sueño, que lo sufren los pacientes adultos, pero también lo tienen los pacientes pediátricos por un excesivo tamaño normalmente de las vegetaciones, de las adenoides y de todo eso, que seguro que hemos escuchado todos hablar y nos han dicho alguna vez. Claro, y lo que pasa en el caso de los niños, el caso pediátrico, es que genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque los niños no saben exactamente qué les están pasando, muchos no lo pueden contar ni explicar y los padres pueden llevar a situaciones... ¿Tenéis muchos casos de padres que van al médico porque los niños no duermen? En general sí. Probablemente en el cómputo general de patologías no sea de las más importantes, pero sí que vemos muchos pacientes con problemas del sueño. Y aún así son problemas muy infradiagnosticados. Centrándome en la hipoapnea del sueño, ¿sí? Por ejemplo, se estima que entre un 1 y un 5% de la población pediátrica tiene algún tipo de problema obstructivo respiratorio, que es bastante. Sí, es elevado. A ver, no es mucho, un 5%, pero claro, un 5% de todos los niños son muchos niños. Y estos problemas además se acrecentan siempre que hay alguna infección de vías respiratorias, puesto que las amígdalas, las vegetaciones, son estaciones de defensa del organismo, digamos, y siempre que hay una infección a ese nivel, pues crecen, aumentan de tamaño para combatir esa infección vírica, con lo cual el problema obstructivo se acrecenta y la dificultad al paso del aire es mayor, con lo cual el paciente pues ronca y tiene dificultades para respirar por la noche. ¿Y esto es peor en invierno que en verano? O sea, ¿hay estaciones en las que todavía se puede ver incrementado? Sí, por esto que digo, porque la mayoría de las infecciones respiratorias se concentran durante la época del invierno. Ahora estamos en plena epidemia de gripe, de VRS, se ha asociado el COVID, y entonces a mayor número de infecciones, mayor tamaño de la amígdala, y entonces el problema obstructivo sí se aumenta y vemos muchos más casos ahora durante el invierno, donde las infecciones respiratorias son mucho más frecuentes que durante el verano, por ejemplo, aunque hay pacientes que tienen patología durante todo el año, que son los casos más graves. ¿Y qué se puede hacer? Ya que estamos entrando en esa época un poco crucial, ¿no?, en la que se van a aumentar los casos, ya están aquí las lluvias, o eso estamos esperando mirando al cielo. ¿Qué pueden hacer estos padres, estas madres que tienen miedo, que no saben cómo reaccionar, que dudan si tienen que ir al médico o no, que ven que sus hijos no duermen? Pues ojalá lo supiéramos nosotros también. Hay distintos casos. A ver, es verdad que es una patología muy infradiagnosticada, por tanto sí que se necesita que haya elevado grado de sospecha y observación al niño durante el sueño. 1 de cada 10 niños ronca más o menos, eso no tiene por qué ser patológico, pero sí puede ser patológico si se asocia a estas apneas que digo, a estos ceses de la respiración, en los que el niño lucha un poco por respirar, pero las amígdalas son tan grandes que la vía aérea se cierra y entonces el niño deja de respirar durante un momento y luego vuelve a respirar otra vez con normalidad. En la presencia de estas apneas, por ejemplo, sería un signo de riesgo que sí que recomendaríamos ir al médico. Para el resto de casos en los que simplemente este ronquido y estos problemas respiratorios suceden durante las infecciones respiratorias, ahí tenemos muchas menos herramientas. Estos casos más graves tendrían que ser valorados por otorrino, porque muchas veces la solución es la cirugía, la extirpación de la amígdala, que tiene su riesgo y tiene que ser valorada con cuidado. Hubo una época en la que se operaban todos y ahora estamos mucho más restrictivos con eso.
Pero si es un paciente sano que solamente tiene un problema obstructivo de forma secundaria a infecciones respiratorias, ahí sí que tenemos muy pocas herramientas. Yo sé que las familias, porque nos las demandan, muchas veces piden fármacos para los mocos, para la tos, descongestivos, antitusivos. Esos fármacos, ninguno de ellos a día de hoy ha demostrado ninguna eficacia. Las familias la acaban comprando por desesperación, sí, y yo lo entiendo, pero no hay una herramienta más allá de hacer lavados nasales, incorporar un poquito al niño para que respire un poquito mejor, porque mientras tenga esa infección vírica para la que no hay tratamiento curativo, ese problema va a persistir. Así que quizá lo único que nos queda es intentar paciencia, intentar prevenir las infecciones que podamos mediante la vacunación, que ahora estamos en plena campaña de gripe, y recuerdo y aviso de que todos los niños menores de 5 años tienen la vacuna de la gripe financiada este año a partir de los 6 meses de vida por el SAS, así que pidan cita para vacunarse si no se han hecho todavía, pero paciencia, ojalá supiéramos cómo quitarle los mocos y la tos a los niños, pero no lo sabemos. Desde luego. O sea que sí que se anima a vacunar a los niños para la gripe. Sí. Menores de 5 años. Quiero decir que hace unos años estas vacunas se entendían para las personas mayores, con riesgo. Sí, ha habido... ¿Hay un cambio? Sí, no, tranquilo. No, claro. La OMS lleva varios años recomendando ya la vacunación y se lleva poniendo en muchos sitios, en Estados Unidos, en muchos países de nuestro entorno, a todos los niños. Los niños menores de 5 años... Primero, son los que más sufren la gripe. Son cuadros leves normalmente, la mayoría de la mortalidad se centra en edades avanzadas, por eso las vacunaciones se han centrado siempre en edades avanzadas o en pacientes con factores de riesgo o en sus convivientes, pero es verdad que en número la mayoría de los casos de gripe los sufren los niños, menores de 5, menores de 4 años, menores de 14, pero sobre todo menores de 4. Tienen un índice de hospitalizaciones y de complicaciones similar y en algunos años superior a los pacientes mayores de 65 años, que no es algo muy conocido, pero vemos muchos pacientes hospitalizados con complicaciones de gripe de esa edad. Y luego aparte son el reservorio desde el cual el virus se contagia al resto de la familia. Entonces muchas veces el que se pone peor es el abuelo, pero al abuelo se lo ha pegado el niño. Claro. Entonces una forma de prevenir y de intentar proteger a toda la población es vacunar a la población donde más casos se producen, que en este caso son los niños. Ha habido ciertas reservas por un montón de historias que no son estrictamente médicas, que corresponden más a cuestiones presupuestarias, políticas y tal, y ya desde este año el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría ha recomendado que se vacunen todos los niños, y el Consejo Interterritorial, que es el que decide qué vacunas se financian o no se financian, parece que está a favor del tema, y en última instancia las comunidades autónomas, que son las que deciden y las que ponen el dinero, pues en algunas se ha empezado ya y en otras no. En Andalucía tenemos la suerte de ser de las primeras que ha empezado, y de hecho esta campaña ya estamos vacunando de forma financiada, gratuita, a todos los niños menores de 5 años. Pues ahí queda ese llamamiento y ese consejo, sobre todo, del doctor Antonio José Conejo, coordinador del Servicio de Pediatría de VitaSanit Internacional, de que vayan a vacunar a todos los niños y niñas menores de 5 años contra la gripe, para no solo protegerlos a ellos, sino también a todo su entorno familiar. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, gracias por hablar de todo esto. Y antes de irte, no me quiero yo quedar con una duda, porque hemos conocido también una noticia que las sociedades pediátricas están avisando del abuso de melatonina en niños. Esto... Bueno, hay que ponerse dramático. A ver, sí. El tema de la melatonina es que... es verdad que está considerado como complemento alimenticio, con lo cual es de venta libre, y es verdad que es un inductor del sueño que en algunas ocasiones puede funcionar, y es un medicamento, entre comillas, es un producto alimenticio que tiene su eficacia demostrada en aquellos pacientes con trastornos neurológicos y con déficit de melatonina, y que en el resto de pacientes puede tener en algunos un efecto inductor del sueño. Entonces, fruto de que aparentemente es algo natural y tal, pues se está prescribiendo con quizá demasiada alegría, y realmente no hay un cuerpo teórico sólido que nos deje totalmente tranquilos sobre los posibles efectos adversos. Entonces, bueno, el mensaje puede ser que antes de cualquier darle a ningún niño nada, hablar primero con un médico, con un farmacéutico, y no automedicar o dar melatonina a ningún niño. Pues lo dicho, Antonio José Conejo, doctor de VitaSanit Internacional, muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa para cuando quieras. Y nosotros...